Hola, mis mujeres. Ustedes votaron para que yo hiciera un story time. Este story time va a ser un poquito largo porque son muchos años. Y allá voy yo con story time. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por el principio. El principio. Yo no tengo nada ensayado, yo todo lo tengo aquí en mi mente. Para que ustedes vean, cuando yo voy a hacer un video de cantadera, yo me pongo nerviosa. Y ahora nada, porque yo voy a contar mi vida, sin poner ni quitar. Bueno, un poquito de mi vida, una parte de mi vida. Ahora ando con espejuelos puestos y yo no necesito espejuelos. Bueno, en el año 1987, yo me gradué en la universidad como historiadora. No de pedagogía, pero para hacer investigaciones y todas esas cosas. Cuando terminé en la universidad, tuve que ir a hacer 2 años de trabajo social, que eso es en Cuba sí, tú estudias de gratis y después entonces tú tienes que ir a donde el gobierno te manden. Y a mí me pusieron como profesora en una secundaria básica, 9º grado. Y allí estuve 2 años luchando, que también tengo un montón de historietas, pero no se las voy a hacer ahora, porque el centro de la conversación de hoy la quiero poner como yo vine a Alemania. Después de esos 2 años, yo empecé entonces a trabajar en Santiago de Cuba, también seguía como profesora en una secundaria básica con 9º grado. Pero en los 90, ya a partir de 1991, 92, la situación se puso tan difícil, pero tan difícil en Cuba, que estaba casi que peor que lo que está ahora. Y a mí, mi trabajo como profesora no me dejaba ninguna ganancia. Y ya yo estaba divorciada del padre de mi hijo y yo tenía que alimentar a mi hijo y alimentarme yo. Hasta que yo tomé la decisión de dejar de trabajar como profesora e irme para un hotel que quedaba bien lejos de la ciudad. Oigan, y me fui a ese hotel como auxiliar de cocina. Yo no era ni la cocinera. Yo lo que hacía allí era lavar olla y lavar las campanas esas que se llevan el aire, la grasa, todo eso. Para al final yo salir con un poquito de comida, que no me da vergüenza decirlo, me la robaba de la cocina para yo dársela a mi hijo. Porque en Cuba, cuando aquello, los trapos de trapear, la gente en Cuba hacía hasta bisteces. De las cáscaras de plátano hacían picadillo. Tan mala era la situación. Y yo me fui a trabajar a ese hotel que era una cooperación entre alemanes y cubanos, hotel llamado Carisol Los Corales. Estando yo allí trabajando, yo tenía como un año de estar trabajando allí, llegó el chef de cocina alemán y nos saludábamos y él siempre elogiaba mi trabajo. Yo montaba en una escalera con una manguera, echando agua y detergente, y lo que tenía era aquella cuestión llena de espuma, y él me decía que muy buen trabajo, que la cocina estaba bien limpia. Y cuando teníamos una pausa, nos fumábamos un cigarro juntos afuera, y así fue naciendo un enamorío entre él y yo, donde ya él se decidió hablarme claramente. Él me invitó a su habitación, él tenía una habitación en el hotel, y él había firmado un contrato con el gobierno cubano que él no se iba a relacionar ni amistosamente, ni mucho menos de amor, con ningún cubano. Bueno, él me invita a su habitación del hotel y nos quedamos allí trancados en aquella habitación del hotel 3 días. A los 3 días él me dice que
por esa prohibición, él iba a finalizar su contrato, que él venía para Alemania, que él iba a buscar los papeles porque él quería casarse conmigo. Bueno, mi familia no sabía nada, mi mamá, mi papá, nadie sabía nada. Entonces, cogimos un taxi y él se fue a la ciudad conmigo. Me hizo el pasaporte, cuando aquello te lo hacían al momento te lo hacían. Yo fui, me tiré la foto, por cierto, te tenía que haber buscado la foto del pasaporte para habérsela enseñado a ustedes. Y entonces, bueno, nos fuimos, hicimos mi pasaporte y él se despidió de mí y al otro día voló para Alemania. Ustedes se imaginarán cómo yo estaba en mi cabeza. Yo decía, ¿y esto qué fue? ¿Y cómo es? ¿Y cómo va a seguir? Y ahora, porque él perdió su trabajo, yo perdí el mío, claro. Bueno, el asunto es que él viene para Alemania y antes de él irse en el aeropuerto, cuando yo lo fui a despedir, él tenía una cadena de oro con un ancla y él se la quitó y me la puso en el cuello y me dijo, para que estés segura que si yo no vengo a casarme contigo, yo voy a venir a buscar mi cadena. Bueno, él vino para Alemania, en 4 semanas estaba de regreso en Cuba con todos sus papeles hechos. Yo había hecho los míos porque cuando aquello se necesitaba una liberación, que es como le llaman, una liberación del Ministerio Superior del todo ese rollo, que me liberaban para que yo pudiera salir del país como matrimonio. Entonces yo no había organizado boda ni nada, yo no sabía nada. Bueno, él claro que llegó, eh, alquiló el último piso, el 18 plantas de un hotel 5 estrellas, donde estaban buffet con de todo tipo de comida, bebidas, y la gente, ya ustedes saben, con el hambre que había en Cuba, que la gente estaba comiendo bistec de colcha de trapear y picadillo de cáscara de plátano. Bueno, habían unos gladiolos que estaban adornando todas las mesas. Yo tengo fotos, a lo mejor algún día pongo alguno en la comunidad si ustedes quieren ver. Y en esa mesa, cuando se acabó la fiesta, no quedó ni un solo gladiolo en la mesa. Aquello, bueno, no se llevaron los manteles porque creo que los manteles estaban pegados en la mesa. Bueno, nos casamos y él dijo, yo no me voy de Cuba sin ti. Yo me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario. Al final fuimos otra vez a La Habana a buscar mis permisos de eso que me tenía que dar el MINREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo ese rollo. Fuimos a La Habana, nos quedamos en el Hotel Habana Libre 3 días y de ahí volvimos otra vez ya a hacer la fiesta de despedida y volábamos por Santiago. El problema más grande que nosotros teníamos era mi hijo, que mi hijo tenía en aquel tiempo 12 años tenía ya. Hicimos la fiesta de despedida en un grupo más chiquito, también en el hotel donde estábamos hospedados, que también tengo fotos. Y la tristeza era tan grande que allí nadie comió. Y lo peor del caso es que cuando llegó el taxi a recogernos para llevarnos para el aeropuerto, mi hijo no se quería separar de mí. Yo me fui, yo iba sin palabras, yo llegué al aeropuerto, yo decía, yo estaba así como en trance, en otro mundo, y yo nada más que se me ocurrió decirle, si alguna duda te quedaba de que yo te amo de verdad, dejar a mi hijo es la mayor prueba de lo mucho que yo te amo y lo mucho que yo confío en ti. Y él me dijo, nunca te vas a arrepentir, porque a tu hijo lo vamos a traer. Bueno, así mismo fue. Yo llegué aquí a Alemania en el año 1994. Esa fue la fecha en que nosotros nos casamos. En el año 1994, cuando llegamos aquí,
me quedaba aquello de que había dejado a mi hijo en Cuba, pero que se habían quedado con mi mamá y mi papá. No quiero tocar el tema del revolú que hay en estos momentos, de que si te va y que deja los hijos y todo eso, porque yo sabía que mi hijo iba a estar conmigo. No iba a ser en ese momento, pero en algún momento iba a ser. Y gracias a Dios que cuando aquello no habían redes sociales, ni yo mucho menos tenía que ver con YouTube. Porque si no, bueno. Seguimos con mi historia. Bueno, llegamos aquí a Alemania. Imagínense ustedes el choque cultural tan grande que yo tenía, con todas las cosas tan diferentes. Para mí estaba todo acabado de pintar, aquellas comidas, aquellos. Yo no me atrevía a ir ni a una tienda, porque aquí en los supermercados te tienen así, sobre donde están los vegetales, te ponen espejo. O sea que cuando tú entras y tú no te ubicas, tú tienes la impresión que todo, hasta el techo, está lleno de vegetales. Yo no sé si ustedes me entienden. Y yo estaba en aquella tienda como, me sentía como un elefante en una tienda de porcelana. Yo no me quería ni mover, ni mover. Y cuando yo vi a toda aquella comida, yo empecé a llorar y era, llora y llora. Bueno, mi esposo y yo salimos de allá adentro sin comprar ni un tomate, porque yo no paraba de llorar, porque yo decía, yo no sé ni lo que está comiendo mi hijo por la situación que yo lo había dejado. Claro que le había dejado, le había comprado un televisor a color, lo había dejado con mis padres, lo había dejado con dinero, pero bueno, como somos las madres. Y él estaba sin trabajo y yo no sabía el idioma, no podía trabajar, no podía hacer nada. Bueno, aparece un trabajo para él en la República Dominicana. Y no teníamos, yo llegué en junio, sí, porque los 29 años yo lo cumplí aquí en Alemania. Llegamos en junio y en octubre del 94 nos fuimos para la República Dominicana, él y yo. Yo entré como turista y él entró con su contrato de trabajo. La situación era tan desesperante, mucho más desesperante que cuando yo estaba aquí en Alemania, porque ustedes saben lo cercano que es República Dominicana de Cuba, y yo no podía salir de la República Dominicana en un vuelo de que solo era 45 minutos para venir a darle una vuelta a mi hijo a Cuba, porque yo había entrado como turista, y de turista desde Cuba para Alemania, para la República Dominicana, no me iban a dejar entrar. Entonces tendría que hacer un vuelo de Cuba para Alemania y de Alemania volver a entrar a la República Dominicana como turista. Entonces, para tanto no había tanto dinero. Bueno, mi esposo trabajaba en un hotel y vivíamos adentro del hotel en la República Dominicana. Y para mí aquello fue una de las experiencias así más, donde ya yo me di cuenta que la extrema riqueza no es para mí. En aquel hotel habían 5 piscinas. Nosotros teníamos una suite esa inmensa, con sala de estar, con de todo, de todo. Y como mi esposo era el chef de la cocina, a la hora del almuerzo yo estaba encantada mirando la televisión, de la República Dominicana, de Estados Unidos, de Miami, cosas que para mí eran tan nuevas, tan lindas. Ah, caramba, me tocaban la puerta y allá venían 2 dependientes con una mesa, un carrito, con comida para mí tapada. Me quitaban la silla, siéntate doña, yo en pijama, con los ojos llenos de lagaña, siéntese doña, su desayuno. Y cuando yo me sentaba, al mismo tiempo levantaban los platos. Yo decía, esta vaina no es para mí, esta vaina no es para mí. Bueno, en ese hotel trabajaba un amigo de mi esposo, francés, y él era el que dirigía la gastronomía del hotel, y mi esposo la cocina. Pero que el papá del francés se muere y le dejó una herencia de creo que 70,000
el dinero francés que ahora no me viene a la mente. Los francos franceses o como sea, él tenía esa herencia y él convenció a mi esposo a que entre los dos hicieran un restaurante de comida francesa donde pudieran ir gente de negocios, donde algo así, pero que ellos empezaron de cero y mucho dinero se invirtió en comprarle uniforme a los trabajadores, comprar sillas nuevas, manteles nuevos, hasta un mural es un cuadro grande, así que cogía toda la pared, que costó $10,000. Y mi suegra, aquí en Alemania, pidió un crédito de 50,000 marcos alemanes. Entonces ya entre los dos tenían la situación esta, cada uno ponía su parte. Pero que el público de la República Dominicana o la gente que van a los restaurantes, ellos llegaban y querían comida criolla. Allí nadie quería una langosta termidor ni nada exótico. La gente quería comer mangú con picapollo, chicharrón, ¿cómo se llama? Sancocho. Bueno, al final es que me están entrando llamadas, pero yo le quité el tono a eso. Primero fue mi hijo, ahora es mi hermana de Cuba, pero todo el mundo que se espere, pues yo estoy en mi story time. Bueno, al final de la historia es que el restaurante se fue en bancarrota. Uno de los factores era por la elección que se había hecho de ofrecer platos solamente de la comida francesa, que eso se podía cambiar, pero que a una cuadra de donde estábamos nosotros, abrió Juan Luis Guerra, el cantante, abrió un restaurante en ese mismo tiempo y ellos se iban, el francés y mi esposo se iban allá y la gente hacía cola para entrar al restaurante de Juan Luis Guerra, que lo había adornado con trajes de él, con sus guitarras. Yo nunca lo vi. Bueno, al final es que después de casi un año en bancarrota, entonces fue que yo pude virar para Cuba y volver a ver a mi hijo, pero sin un medio en la cartera. Entonces mi esposo voló de la República Dominicana para acá, para Alemania, y yo volé de la República Dominicana para Cuba, porque entonces le iba a hacer todas las gestiones de comprarme un pasaje a mí para que yo fuera otra vez para Alemania. En fin, que no había economía ninguna ni posibilidad alguna de que yo pudiera traer a mi hijo. Eso dejando de contar que el papá de mi hijo, que nunca fue el mejor papá del mundo, no me autorizaba a traerlo. Bueno, una vez de regreso aquí en Alemania, bueno, aquello de volver a Cuba, yo lo pude ver, todo eso, volver a tener que salir de Cuba y otra vez sin mi hijo. Mientras tanto habían pasado ya casi 2 años, no, 1 año y medio había pasado desde que yo me había ido y volví aquí a Alemania y la tristeza era tan grande que mi misma suegra habló con mi esposo y le dijo, hay que traer al niño, hay que traer al niño, hay que traer al niño. Y entonces era trabajo psicológico por teléfono, que cuando aquello una llamada nos salía a veces hasta en 300, 400 marcos alemanes, como unos 250 euros. Y yo siempre dándole la trova y buscando, hablando con la mamá de él, con la hermana de él, con todo el mundo, hasta que por fin mi propio hijo le dijo, yo quiero estar con mi mamá. Yo te prometo que yo te voy a venir a visitar una vez al año, pero déjame irme. Y entonces cuando él autorizó a que mi hijo se fuera, ya yo pude volar para aquí. No, mentira, yo no volé. Mi hermana se ocupó de hacerle todos los papeles a mi hijo en Cuba, ya con la autorización de salida del papá. Y en el año 1996
en mayo, Día de las Madres, aterrizó mi hijo aquí en Alemania. Vino solo, con claro, con el acompañamiento esa que le dan las aeromosas y todo eso, pero que mi papá era amigo de un hombre que venía a visitar al hijo aquí a Alemania y le encargó al niño. Y yo estuve la noche antes sentada en el aeropuerto esperando que llegara el día. Cuando yo lo vi a él pasar así, porque ya iba saliendo, que iba bajando, venía con una mochilita. Ya cuando ya yo veo que abren la puerta, yo me pongo en la puerta donde él iba a salir y yo hago así, me meto corriendo y él corre se carga, me lo cargo y entonces me dice el hombre, normalmente yo tenía que pedirle a usted los papeles para yo saber si él es su mamá, si verdaderamente usted es su mamá, pero ya ahora yo no lo necesito. Bueno, salimos con mi hijo y entonces vino la adaptación del niño aquí en la escuela, el idioma, él aprendió el idioma, yo creo que en 2 meses ya él hablaba perfecto alemán. Yo veo que el video está quedando un poquitico largo, voy a llegar hasta cierto punto y después entonces continúo con el story time. Yo se lo dije que iba a ser largo. Bueno, mi esposo consiguió un trabajo aquí en Alemania, en un hotel, otra vez de chef de cocina, y al tiempo también entre él y la directora del hotel hicieron eso se llama Pachten, eso es que tú alquilas pero tienes derecho a la compra cuando esté el hotel en venta, en un hotel en una playa aquí en Alemania. Y estábamos nosotros, yo estaba quitando ropa de cama, limpiando todas las habitaciones. Él estaba en la cocina botando lo que nos servía. Bueno, estábamos en eso y nos íbamos porque quedaba un poco lejos de la casa donde vivíamos. Y él viajábamos por la mañana, trabajábamos en el hotel para poder hacer la apertura. Y mientras tanto yo estaba en la casa cuando llegábamos empaquetando cajas para la mudanza porque nosotros íbamos a vivir en el hotel. Y como a los 2 días mi esposo empieza con una tos fuerte. Y nosotros teníamos amistades que nos estábamos ayudando y yo le decía, pero Arne, ¿cómo tú vas a dejar a la gente trabajando allí solo? Y él estaba sentado en la barra del restaurante y, y no podía trabajar de lo mal que él se sentía. Y mi esposo, al otro día por la mañana, cuando regresamos, le digo, tú vas a tener que ir al médico. Y él va al médico. Y él me llama por teléfono que lo habían mandado a ingresar al hospital, que él iba para el hospital porque estaba con una neumonía. Bueno, yo salí corriendo, eran como las 2 de la tarde, yo salí corriendo y me fui al hospital. Y cuando yo llego al hospital, él estaba en una cama esperando para que lo subieran a la sala. Y yo lo vi bien, yo lo vi bien. Y ahí pasó una cosa, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Yo les conté a ustedes que cuando él se fue de Cuba, él me dijo, si yo no vengo a casarme, vengo a buscar mi cadena. Estando él en esa cama del hospital, él se quitó la cadena y me la puso a mí en el cuello. Esa cadena la tiene mi hijo hoy, que está bien anunciado que aunque él esté pidiendo limosna en la calle, no la puede vender. Bueno, seguimos. Y me dice, y tráeme chocolate cuando tú vuelvas por la tarde. Cuando volvimos ya era tarde. Yo voy con mi esposo y gracias a Dios que mi suegra, que ya vivía aquí en Hamburgo, había ido para ayudarnos a nosotros con la mudanza y todo aquello. Y bueno, fuimos en el carro con mi suegra, mi hijo se baja, entra al hospital y como son los muchachos corriendo y me dice, él baja y nos alcanza y dice, mamá, a mí no me dejan ver a mi papá. Le digo yo, ¿cómo que? Ay, ya. Y digo, este muchacho otra vez con sus cosas.
Bueno, cuando llegamos, nos informan que mi esposo estaba en terapia intensiva con un estado reservado. Ya yo no entendía más nada del mundo. Ya yo no entendía más nada del mundo. En aquellos momentos yo no entendía nada. ¿Por qué terapia intensiva? Y yo sin saber el idioma alemán, porque yo entre la República Dominicana y vuelve para aquí, vuelve para allá, y el asunto de mi hijo, lo menos que yo tenía cabeza era para aprender el idioma alemán. Bueno, señores, a los 3 días del estar en terapia intensiva, falleció. Mi esposo, con 38 años, falleció. Y yo, con un contrato de un hotel, la casa llena de cajas, mi mundo se derrumbó. Mi mundo se acabó. Mi fe en Dios se acabó. Todo se acabó. Porque esos 3 días que él estuvo ingresado en terapia intensiva, yo pedí tanto, pero tanto, tanto yo pedí. Y mis pedidos no fueron oídos. Todo eso pensaba yo en aquel tiempo. Entonces, como el video ya está tan largo, vamos a dejarlo aquí, hasta este momento. Y después yo continúo todo lo que vino después de la muerte de mi esposo, que ya le digo, no era un viejo. 38 años no es edad para morirse, pero así fue. Así fue. Murió a los 38 años, dejándome viuda, con la deuda con mi suegra del restaurante de la República Dominicana, que eso fue lo más insignificante, porque él tenía un seguro de vida que eran exactamente 50,000, que yo honradamente se lo di a mi suegra. Entonces, porque ella ya estaba jubilada y se iba a quedar jubilada y endeudada, no era correcto. Entonces yo le di los 50,000 a ella y yo me quedé con una mano adelante y la otra atrás, sin saber alemán, con un niño adolescente. En el próximo Story Time seguimos con esta historia. Así que les mando un beso y nos vemos. A lo mejor más tarde empiezo otra vez, porque yo creo que va a ser demasiado, demasiado largo. ¿Ok? Les mando un besote a todas, y esta experiencia de vida es para enseñarle a ustedes que sí se puede. Sí se puede. Y yo soy un ejemplo de eso. Así que, chao, chao. Un besito y nos vemos posiblemente ahorita. Ahorita me pongo y sigo el cuento.